Hola Twins de YouTube, Yo soy Alex. y yo soy Mike, y nosotros somos The Twin Team. Hoy comienza su travesía de aprendizaje. Como pudieron ver en nuestro video de bienvenida, abordaremos varios aspectos del mantenimiento del hogar, entre otras cosas. Si no lo has visto, chécalo en la descripción. Empezaremos con tutoriales muy básicos y después más complejos. Comencemos con electricidad. Hoy aprenderemos cómo cambiar un tomacorriente. Requerimientos. Todas las ayudas visuales mostradas en nuestros tutoriales las podrán descargar desde nuestra página de Facebook para que las tengan de referencia a la hora que realicen la tarea. Y ya que están ahí, denle me gusta y síganos. Manos a la obra. Esta es la conexión típica de una vivienda en un circuito independiente. Desde nuestro centro de carga, no importa si es 110 o 220, me debe alimentar 3 cables a la caja de registro de mi tomacorriente. Esos 3 cables se componen de la fase, el neutro y la tierra física. La fase es el cable que trae la carga de tensión, el neutro es el cable que cierra el circuito y la tierra física, que es una medida de protección tanto para nosotros como para nuestros aparatos en caso de una sobrecarga. Según el código de colores aquí en México, el color más usual para la fase es el negro y el color más usual para el neutro es el blanco. Pero no hay que confiarnos de este código, ya que pues se da que en muchas ocasiones no se respeta. Por eso en los requerimientos les pedí que adquirieran este probador de tensión. Con este nos vamos a ayudar para detectar la fase en cada circuito y no batallemos a la hora de conectar nuestros dispositivos eléctricos. En otro video más avanzado les explicaré cómo utilizar un multímetro, amperajes según el circuito, código de colores, valores nominales, pero ahorita no es necesario que sepan nada de eso, no quiero confundirlos. Nada más me interesa que sepan que a su caja de registro del tomacorriente llegan 3 cables, no importa el país en el que me vean, sea 220 o 110 el voltaje nominal que manejen, no importa, siempre deben de llegarles 3 cables. O se van a topar instalaciones eléctricas muy antiguas que la tierra física no está. Pero también más adelante vamos a ver otro video de cómo instalar nuestra tierra física en una vivienda que nada más existe la fase y el neutro. Vamos al siguiente paso. Nuestro siguiente paso es detectar nuestra fase. Esta es la forma de operar un probador de tensión. Vamos a insertar la paleta en una de las ranuras y vamos a cerrar el circuito presionando con nuestro dedo en la cabeza de bronce. Insertamos en la ranura más corta. ¿Ven que se enciende el LED? Aquí nos indica que esa es nuestra fase. Insertamos la paleta en la ranura más larga. Ok, volvemos a la ranura más corta. Ahí está nuestro LED encendido. Hemos encontrado nuestra fase. La identificamos con un puntito. Ahora que ya hemos identificado nuestra fase, ya podemos pasar al siguiente paso, que es imperativo en la electricidad. Vamos allá. Este paso es la regla imperativa de la electricidad: apagar nuestro termomagnético. Así ya garantizamos trabajar con seguridad porque el circuito en el que vamos a trabajar ya está desenergizado. Seguimos.
Nuestro siguiente paso, desmontar nuestro tomacorriente dañado. Retiramos la tapa. Retiramos los tornillos del chasis. Como pueden ver, aquí no está respetado el código de colores. Hay un rojo y un negro, pero afortunadamente con nuestro probador de tensión ya detectamos que esta es la fase. Otra cosa muy importante, vean este tipo de conexión. Esta es una conexión incorrecta y súper insegura. Primero, no hay aislante. Segundo, estos ganchitos no deben de quedar así por fuera del tornillo. Aquí lo que hicieron fue que nada más le dieron forma de gancho al cable desforrado y al apretar el tornillo, el mismo tornillo lo abrió. Entonces, miren aquí, casi ya está suelto el cable. Entonces, esta es una forma incorrecta de conectar. Otro detalle. Alcanzan a ver unos hilos dañados aquí, cortados. ¿Qué quiere decir? Que la totalidad de los hilos ya no está. Entonces, en este caso vamos a cortar de nuevo y desforrar otra vez. Para eso, claro que hay pinzas pelacables, pero pues son muy caras, y si ustedes nada más quieren realizar una reparación en su casa, pues no tiene caso que desembolsen tanto. Por eso es por lo que en los requerimientos les pedí una navaja exacto. Más o menos el ancho de un dedo, poco más. Hacemos un tipo serrucho, nada más de un lado. Doblamos. Ahora sí nos apoyamos con nuestras pinzas de electricista para desforrar. Otra cosa muy importante, a la hora de desforrar debemos sostener el cableado, porque recordemos que nuestra caja de registro es metálica. Si hacemos el jalón para desforrar aquí podemos rasgar el aislante y podemos provocar posteriormente un corto. Entonces vamos a apoyarnos con una de las manos y con la otra desforramos. Listo. Con la mano protegí que no se rasgara el aislante y no provocar un corto, y ya desforré. En este caso, al parecer no hay hilos dañados, así que en este caso podemos usar los mismos hilos desforrados, podemos utilizarlos muy bien. Ojo, esto es algo muy importante. Si por alguna razón su tomacorriente está flameado, hace chispas o ya hizo corto, lo más probable es que no van a poder detectar la fase en su tomacorriente dañado. ¿Por qué? Porque al encender el circuito se va a volver a botar la pastilla, porque aquí hay un corto. Entonces, si su caso es ese, este es el momento idóneo para poder detectar su fase. Obviamente el circuito está abajo, ya desmontaron. Y vamos a separar el cableado. Listo, ya tenemos separados nuestros cables. Voy a energizar el circuito para detectar nuestra fase. Listo, ya energicé el circuito, vamos a detectar nuestra fase. ¿Alcanzan a ver? El LED está prendiendo. Ahora vamos a checar acá. Volvemos. ¿Alcanzan a ver el LED? Esta operación la tenemos que hacer con mucho cuidado. Ya detectamos nuestra fase. Es el cable rojo. La identificamos.
Ahora volvemos a bajar nuestro termomagnético. Listo, vamos al siguiente paso. Ahora sí, nuestro siguiente paso ya es conectar nuestro nuevo tomacorriente. Esta es la forma correcta de conectar un tomacorriente. La fase la vamos a conectar del lado de la franja más corta, el neutro del lado de la franja más larga y la tierra física la vamos a conectar en el tornillo verde. Como les platicé anteriormente, esta es una conexión eléctrica, es una instalación eléctrica muy antigua y no tiene la tierra física. Cuando le instalemos la tierra física a esta vivienda, lo van a checar en el video. Pero en este caso, entonces nos vamos a enfocar nada más en conectar correctamente la fase y el neutro. Otra distinción que tienen para conectar su fase y su neutro es los tornillos. Los tornillos de bronce son para la fase y los tornillos de aluminio van a detectar que es el neutro. Pero siempre su referencia principal es las ranuras. Ahora, esta es la forma correcta de conectar, no como el error anterior. Vamos a abrir la mitad de los hilos en cada desforre. Vamos a desmontar uno de los tornillos. El tornillo es bronce, fase. Nuestra fase, aquí ya la marcamos, es el cable rojo. Vamos a posicionar nuestro tornillo de esta manera. Y luego con los dedos vamos a darle un pequeño abrazo para que no se nos caiga. Ahora aquí está el secreto del por qué les pedí unas pinzas mecánicas. Vamos a detener nuestro tornillo y el trenzado lo vamos a hacer con nuestras pinzas de electricista. ¿Alcanzan a ver? Quedó muy bien trenzado. ¿Saben cuándo se nos va a desconectar este tornillo? Pues nunca. Quitamos el exceso. Ni el tornillo ni el cable van a zafarse, como lo vimos ahorita anteriormente en el tomacorriente anterior. Entonces, aquí está la forma correcta de trenzar un cable en el tornillo. Bien abrazado, bien trenzado. Pasamos al siguiente. Este es nuestro cable que conduce el neutro. Retiramos otro de el tornillo de aluminio. Y realizamos la misma operación. Un pequeño abrazo y aplicamos la misma técnica. Sostenemos el tornillo con las pinzas mecánicas y con las pinzas eléctricas trenzamos. Existen pinzas eléctricas de punta y chatas, pero las dos les sirven. Quitamos nuestro exceso. Este tornillo y este cable ya no se nos van a volver a zafar de nuestro tomacorriente. Ahora procedemos a conectarlo. Cable, fase, tornillo en nuestra ranura más corta. Pasamos ahora al neutro.
¿Ven la diferencia? Esta es la forma correcta de conectar un cable. Está bien trenzado al tornillo, bien abrazado y no se va a soltar. Y este tampoco. Ahora vamos a aislar. Ya que hemos aislado de los dos lados, ahora sí ya podemos proceder a empotrar en el chasis. Aquí hay algo muy importante que debemos cuidar. Vamos allá. Este es un aspecto importante que debemos de cuidar a la hora de empotrar nuestro tomacorriente. Como pueden ver, estos tornillos tienen su razón, el que sean chatos para evitar rasgar el aislante de los cables, pero de todos modos debemos de tener muy especial cuidado a la hora de empotrar. Vean. Esta caja de registro, por eso la ranuré de este lado, para que alcancen a ver qué cuidados deben de tener a la hora de ir atornillando el chasis a nuestra caja de registro. Si ven que ahí está entrando nuestro tornillo, no estorba nuestro cable. Acá tampoco estorba. Igual, cuidamos. Mira, empujamos. Obviamente aquí hay exceso de cable, pero cuando lleguemos al tutorial donde platiquemos de la roseta, en la roseta siempre se van a topar mucho, hasta más cable que este. Entonces ahí todavía hay que tener más cuidado a la hora de estar atornillando nuestros dispositivos eléctricos. Ahí lo hemos atornillado correctamente y no hemos rasgado el aislante de ninguno de nuestros cables. Si tenemos especial cuidado a la hora de hacer este trabajo, cuando nos toque estar atornillando algún socket a nuestra caja de registro de la roseta, que hay más cableado todavía aquí, entonces ya no vamos a batallar, siempre y cuando cuidemos el aislante para no provocar posteriormente un corte. Listo. Zanjado este tema, vamos a lo que sigue. Bueno, ya he explicado ese importante tema para evitar hacer un corto a la hora de atornillar. Entonces ya estamos listos ahora sí para empotrar nuestro nuevo tomacorriente. Le damos una peinada y atornillar. Ya quedó macizo. Ahora ponemos nuestra tapa.
Ya está montado. Voy a encender el termomagnético para hacer una prueba. Ahí está encendido. Vamos a comprobar. Y hemos reemplazado nuestro tomacorriente. Twiners, por correo electrónico me comentaron esta duda. ¿Cómo conectar este tipo de tomacorriente? Bueno, pues para la identificación todo es igual. La ranura más corta para la fase, la ranura más larga para el neutro. Igual, la seña de los tornillos. El tornillo de bronce es para la fase, el tornillo de aluminio u otro material es para el neutro. Así que todo eso es igual. Nada más a la hora de insertar nuestro cable es de esta manera. Si alcanzan a ver, en la bornera, a la hora de que aprieto mi tornillo, sube una platina y cuando aflojo, baja. Esa platina es la que se encarga de sostener nuestro cableado. Lo único que tenemos que hacer para conectar en este tipo de tomacorriente es nada más aflojar lo necesario para que la platina libere todo el orificio y así el borne totalmente despejado podemos insertar ya nuestro cableado. Vamos a utilizar, por ejemplo, el cable neutro para la ranura más larga, que viene siendo este lado. A la hora de desforrar, tenemos que desforrar y cortar a una distancia que nos alcance la entrada en la bornera. Aquí está la distancia ya cortada. Ya nomás vamos a enroscamos como si fuera un tornillo. Le hacemos una rosca y lo insertamos así. Neutro. Atornillamos nuestro cable y se desliza muy fácil. Y ya nomás solo apretamos. Así. No hay más ciencia que este tipo de truco a la hora de conectar. Ahí está, ya quedó maciza nuestra conexión. Y la bornera, la platina dentro de la bornera está presionando nuestro cable. Este mecanismo no es más que este. Cuando apretamos nuestro tornillo, la platina sube. Cuando aflojamos, la platina baja. Así que, teniendo nuestro cable al centro de la bornera, apretamos. Esto es lo que hace la bornera dentro de su tomacorriente. Este es el mecanismo. Así que, ya quedando muy claro, nada más deben de cuidar que la platina libere totalmente el orificio, insertan su cable y aprietan. Listo. No hay más ciencia. Saludos. Si aprendiste algo con nuestro video tutorial, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita. Platícanos en los comentarios si realizaste con éxito esta tarea. Y recuerda, aprende, sé útil y hazlo tú mismo.